El partido del chantaje podría llamarse, ¿no? La alianza Juntos por el Chantaje. Hoy charlábamos más temprano, sobre el título de tapa principal del diario La Nación. A 4 columnas dice: ofensiva opositora, rechazan postergar las pasos y avanza la reforma de la procuración. Reacción, dice en su copete: la cúpula de Juntos por el Cambio condicionó el acuerdo para modificar el calendario electoral por la pandemia a que se frenen los cambios en el Ministerio Público Fiscal. Esto, más que lo que uno podría escribir en habitual toma y daca de la negociación política, esto es otra cosa. Esto es un chantaje que deteriora las instituciones. Se postergan las PASO por una cuestión sanitaria. ¿Sí? No es que esto va a generar algún tipo de ventaja política o partidaria, no. Es una decisión de política sanitaria. ¿Sí? Están esperando que haya más inmunización, que la segunda ola se atenúe, que se vuelva a tener un poco de control sobre la pandemia, o por lo menos algún tipo de control sobre la pandemia. No se pueden mezclar porotos con bananas, son cosas distintas. Lo que hace a la procuración, eso sí, es una discusión de carácter institucional, que habrá que darla, no habrá que darla, si quieren no den quórum. Bueno, cada uno podrá ensayar todas las medidas que el sistema tiene para frustrar tal o cual proyecto de ley. Digo, todo eso forma parte de lo que está admitido. Lo que me parece que no puede admitirse es un chantaje con una cuestión sanitaria, porque esto me lleva rápidamente a pensar que también la ciudad de Buenos Aires, si se llegan a confirmar los números del otro día, que indican que habría habido una baja de contagios de casos en provincia y un aumento en capital producto de el no acatamiento del decreto que hizo Horacio Rodríguez Larreta con el aval de la Corte Suprema, yo creo que estamos en presencia de una figura que no sé si es estrago sanitario, ojo con esas cuestiones, pero me parece todo muy vinculado también. Yo creo que la política sanitaria no debiera tener más discusión que mejorarla, pero mejorarla en un sentido productivo. No tiene que convertirse en motivo de litigio político constante, porque está en juego la vida. Está en juego la vida. Tenemos 70.000 muertos ya en el país producto del COVID. Algunas cosas se han aprendido, otras seguramente todavía resta saber, pero de lo que se ha aprendido a instancia global, digo, hay que aplicarlo aquí. Y una de las cosas que entiendo yo va a remediar esto es el proyecto que tiene que ver con la emergencia COVID, que también genera toda una serie de debates. Creo que la otra vez el título era en relación a eso, que no lo iban a apoyar y que lo iban a judicializar directamente. Yo creo que ya dijimos, ¿no?, que como oposición son peor que como gobierno. Eran un gobierno malo y como oposición son peores. Ahora, yo siempre vengo apuntando a qué discurso los articula. Y en esto tienen coincidencias todos: Carrió, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Frigerio. No hay allí mayores divergencias. Porque los ejes principales son los que ensayó Mauricio Macri en Miami, en ese congreso de ultraderechistas, con nostalgias del consenso de Washington. Y que fue la libertad y la Constitución. Es el mismo planteo que hacen los opositores a Biden en los Estados Unidos. Pareciera ser que la libertad y la Constitución, o la defensa de la libertad y la Constitución, da para cualquier cosa. También para sabotear las políticas sanitarias que impiden la mortandad masiva. Y ahí no hay mayores divergencias entre ellos. No estoy diciendo que no las haya, estoy diciendo que no son realmente relevantes, no son esas diferencias constitutivas de ninguna escisión, no. Esto no es el Frente para la Victoria, que después de la derrota entró una diáspora complicada,
retuvo una bancada propia importante, pero a su vez también quebró en varios subbloques. Me acuerdo el trabajo duro que tuvo Héctor Recalde en aquel tiempo como presidente del bloque del Frente de Todos. A ellos esto no les pasa, ¿eh? Este interbloque que maneja Mario Negri, en conjunto con los radicales, el PRO, está inmaculado, ¿eh? No es que hay 15 diputados que levantaron la mano, o 8 diputados que levantaron la mano y dijeron, no, mira, me parece terrible que con la política sanitaria se vuelva motivo de litigio político y vamos a tratar de sabotearla. Y eso no está bien. Digo, la verdad que no existe. No han habido fracciones, grupos, corrientes que planteen que debe haber un punto de coincidencia, gobierne Alberto Fernández, gobierne Sergio Massa, gobierne Cristina Kirchner o gobierne cualquier otra persona. Y no la hay. O sea, yo lo que noto es que en todo caso habrá algunos con modales un poco menos intempestivos, si se quiere. Pero en lo central, en lo medular de la cosa, opinan todos igual. Opinan que la democracia, si no está en manos de ellos, si no está en manos de la derecha, no es democracia. Opinan que se violan los derechos humanos. Esto es increíble, porque ya se robaron la palabra libertad. Ahora también quieren meterse con los derechos humanos. Después, la Constitución. ¿Desde cuándo? La República. ¿Desde cuándo son los defensores de la República si son precisamente los que la han puesto en crisis cuando no la han saboteado o cuando no la han golpeado directamente, ¿no? Así que yo no advierto que esas diferencias sean diferencias insalvables o muy, muy evidentes. No. Me parece en todo caso que están muy ordenados, que los ordena el dinero, que los ordena el poder y que el discurso que marca los ejes es el discurso de Mauricio Macri y el resto se va acomodando según su impronta, según su manera. Por ejemplo, Carrió no es que dice cosas muy distintas. Carrió lo que hace es plantea lo mismo, pero toma distancia de Macri. No le gustó que se vacunara, le pareció un papelón que se vacunara en Estados Unidos, para haber dicho otra cosa. Bueno, como verán, no es relevante. O sea, es irrelevante, la diferencia que plantea es irrelevante. Pero todos coinciden en que, primero, hay que denunciar que el kirchnerismo quiere impunidad para garantizarse la propia. Todos coinciden en que ellos van a volver, tienen un segundo tiempo en la política, en tanto y en cuanto el gobierno fracase. Por lo tanto, están todo el día, incluida la política sanitaria, boicoteando las mejores posibilidades del país a esta altura, ya ni siquiera del gobierno. Hay que tener cuidado con esto. Y después, por sobre todo, los sectores más radicalizados, que ahí sí tienen un componente más radicalizado, pero ese componente radicalizado no lo encontrás en un extremo, lo encontrás en la cúpula. Y se llama Mauricio Macri, es de donde baja este discurso que es profundamente antidemocrático. Yo lo escuchaba el otro día al profesor Daniel Rosso y él tiene un enfoque bárbaro. Él dice que estos se están inventando, son liberales autoritarios que están inventando una democracia que es la suma de las partes, de todas las partes menos una. Y que esa parte que no tiene que estar y que tiene que ser extirpada es la kirchnerista. Nosotros tenemos antecedentes históricos, donde cada vez que se quiso suprimir una parte de la sociedad, la Argentina entró en un baño de sangre, con lo cual juegan con fuego permanentemente. Y insisto en esto, son discursos que circulan, son discursos validados, son discursos que muchas veces ni siquiera tienen cruces, porque se los ve tan descabellados que nadie sale a cruzarlos. Es como cuando Carrió decía una barbaridad y decían, bueno, pero es Carrió. No importa si lo dice Carrió, lo dice la Madre Teresa de Calcuta. Eso que está diciendo implica una discriminación, o eso que está diciendo implica un discurso de odio, y sobre los discursos de odio y sobre los discursos discriminatorios hay un montón de legislación que lo impide. Tiene que ver con la convivencia, tiene que ver con los valores esenciales de la convivencia democrática. Y ahí uno ve, uno detecta que hay una soberbia autoritaria que es muy peligrosa. Y es muy peligrosa para el conjunto, porque va a aparecer otro que le va a sonar
que la democracia es mejor sin los kirchneristas, y va a venir otro y va a decir, bueno, la democracia es mejor sin los obesos. Y va a venir otro y va a decir, no, mira, la democracia es mejor sin Corte Suprema. Y va a venir otro y decir, bueno, mira, a mí me parece que la democracia es mejor. Digo, cuando entras a suprimir y no te reconoces en la vastedad, en la diversidad, en la pluralidad que tiene nuestra sociedad, te convertís en un fascista, ¿no? Lo que pasa es que esa palabra hoy tiene una carga que quizá no diga lo que está ocurriendo. Antes uno decía fascista, bueno, qué sé yo, Mussolini, no sé. Hoy decís fascista y quizá el eco de esa palabra no diga lo que decía hace 50, 60 años atrás. Estamos en presencia de algo que todavía nos falta describirlo ajustadamente. O sea, todavía no le pudimos poner una palabra a estos movimientos. Le decimos bolsonarismo, le decimos trumpismo. Yo recién decía, bueno, son discursos de odio. Perfecto, pero todo eso tendría que ser algo encuadrable en una palabra que describiera lo que tienen de irracional, de antidemocrático, de odio, de discriminación. Digo, creo que todavía estamos en... Igual, de todos modos, no es que es la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad. Estas cosas han ocurrido, pero es verdad que hoy tiene las características de época. Y es una época cruzada como nunca antes por contradicciones muy fuertes. O sea, es una época en la que nunca, por ejemplo, el mundo fabricó tantos alimentos como ahora. Y sin embargo, tenés hambrunas, tenés pobrezas extremas y todo eso, obviamente, vos lo explicás por la concentración de riqueza al otro lado de la pirámide. Perfecto. Pero bueno, es una contradicción que haya, por ejemplo, en los países desarrollados la principal causa de muerte sea el consumo de azúcar. Y cuando en los países subdesarrollados o no del todo desarrollados, en realidad el problema es el acceso a las proteínas. Bueno, todo esto tiene que ver con un mundo muy complejo, donde es evidente que aquellos que son partidarios del orden conservador, sí creo, han retomado un espíritu que puede anclar en lo que uno define como ultraderecha y que se entiende y se comprenda, pero que no están en los extremos de los dispositivos, sino que están en la cabeza. Eso es lo llamativo. O sea, cuando uno habla de Mauricio Macri, no estamos hablando de un liderazgo componedor, no estamos hablando de el líder de una oposición, de alguien. No. Es un señor que hace chantajes y manda a chantajear a su fuerza política desde el diario asociado al canal que le atribuyen, ¿no? La Nación. Dice: ofensiva opositora, rechazan postergar los pasos y avanza la reforma de la procuración. Claro, es muy difícil construir una democracia cuando por un lado quieren extirpar a los que no son como ellos y por otro lado se autoexcluyen si en esa democracia están los otros, aunque los otros sean la mayoría. Eso es un dilema que hoy tenemos. Todos los que nos consideramos partidarios del orden democrático, es un dilema que hoy tenemos. Tenemos una oposición a la que la democracia, por más que se llene la boca, le molesta, le inquieta, no saben qué hacer con ella más que horadarla, minarla, desintegrarla institucionalmente, y eso es muy, pero muy grave. El chantaje es un delito. Por supuesto, uno no va acá a desempolvar el Código Penal para hablar de estas cuestiones, pero el chantaje es un delito. Debiera estar en el marco de las discusiones alrededor de lo que se puede o no debatir en el Parlamento, de lo que es necesario, de lo que es urgente, al menos sacar la cuestión sanitaria de esta modalidad cada vez más agresiva y cada vez más intolerante para con los otros y con las otras, ¿no? Ya sé, quizás suene demasiado ingenuo, ¿eh? No le pidas peras al olmo ni democracia a Macri. Sí.